Hola, yo soy el pastor Juan Manuel Aguiar del Centro Cristiano Casa de Alabanza por la Mar y te doy la bienvenida a este mensaje, a este estudio de la Palabra de Dios, en el que vamos a iniciar una serie llamada Afirmando nuestra fe en Cristo Jesús. Hoy vamos a empezar una serie de estudios basados en el primer libro del apóstol Juan, en donde vamos a intentar hacer que nosotros y ustedes aumenten su amor por el Señor y por el prójimo. El apóstol Juan, en esta carta, escribió a todos los creyentes de todas las épocas con la intención de hacernos crecer en amor. Y eso es lo que voy a intentar transmitirles a través del primer mensaje, este mensaje introductorio que está basado en el primer capítulo de esta carta. Así que te voy a invitar a que ahí donde estás escuchando, viendo esto, abras tu Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, y te pido que me acompañes en la lectura de este capítulo. Dice así: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Acabamos de leer el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan, aquel discípulo amado de Jesús, entre los años 85 a 90 después de Cristo. Él le escribió desde Éfeso porque esto ocurrió antes de que él fuese exiliado a la isla de Patmos, en donde escribió el Apocalipsis. En esta carta, el apóstol Juan, como uno de los pocos sobrevivientes a los demás apóstoles originales, muchos de los apóstoles originales, incluso Pablo, ya para esta época habían muerto. La iglesia iba por su segunda o tercera generación de creyentes y ya que no estaba esa permanente vigilancia o mentoría de los apóstoles originales, la iglesia había incurrido, había tergiversado algunas enseñanzas y muchos herejes se habían introducido en las iglesias y habían enseñado conceptos falsos. Entonces el apóstol Juan, como uno de los pocos testigos y de las pocas personas que convivió con Cristo, que vio su muerte y su resurrección y que participó del establecimiento de la iglesia, escribe esta carta para volver a traer a cada uno de los hermanos a la verdadera enseñanza y a los verdaderos conceptos de Jesús. Ahora, muchos de esos principios que los apóstoles habían establecido fueron con el tiempo cambiados por personas que intentaron mezclar el cristianismo con otras tendencias que había en ese tiempo. Es lógico pensar que cuando la grey, o sea, los creyentes están un poco dispersos porque no tienen a alguien que los pastoree de continuo, empiecen a pensar cosas que no necesariamente son acordes a la palabra de Dios. Pero el apóstol Juan, sintiéndose responsable ante todas esas personas, esos creyentes, escribió esta carta con la intención de hacernos entender más a Jesús y a nosotros mismos, nuestra relación con Él, y a intentar que nosotros pudiésemos amarle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, los falsos maestros de esa época implantaron dos enseñanzas
equivocadas que hicieron mucho impacto dentro de la iglesia. La primera enseñanza equivocada es que hicieron dudar a las personas de que Jesús había sido realmente encarnado como hombre. Es decir, hicieron dudar a los hermanos de que Dios se hubiese realmente encarnado en la persona de Jesús. Nosotros hoy en día creemos por fe que Jesús fue perfectamente hombre y perfectamente Dios y sabemos que Él es Dios mismo. Pero los falsos maestros intentaron poner ese concepto en duda. Lo segundo que pusieron en duda fue la realidad del pecado. Muchos de ellos hicieron creerle a los creyentes que como sus pecados habían sido perdonados, pues el pecado había muerto por completo y ellos podrían hacer lo que quisieran porque ya no les era considerado pecado. En esta carta, a lo largo de toda esta carta, el apóstol empieza a aclarar cada una de estas cosas y en este capítulo entra el capítulo con la intención de hacernos volver al principio. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de las cartas de Pablo o de otros de los escritos de los apóstoles, en esta carta no hay muchas presentaciones, sino que de una vez Juan entra en la esencia. ¿Y cuál era la esencia? Presentar a Cristo Jesús. Al igual que en el Evangelio, Juan se centra otra vez en Cristo y nos dice quién era Cristo. Ahora, el apóstol redacta la carta como si estuviese predicando, para hacernos entender quién fue Cristo, hacernos entender el pecado y hacernos entender nuestra condición ante Cristo y ante el pecado. Eso es lo que vamos a estar estudiando poco a poco en este día. Ahora, lo primero en lo que debemos poner la lupa es que Jesús es Dios hecho hombre. Es uno de los factores que el apóstol intentó recalcar en este capítulo. Él empieza diciendo que Jesús fue, de alguna forma, no lo dice explícitamente, pero él dice aquel que nosotros vimos, aquel que oímos, aquel que palpamos, que tocamos con nuestras manos, pues él mismo había sido un testigo de Cristo. Él convivió con Cristo, él fue el discípulo amado de Cristo y él tenía esa experiencia personal de saber, de tener la certeza de que Cristo no era un simple humano, de que Cristo era el Hijo de Dios encarnado en la persona de Jesús. Al apóstol Juan no le quedaba ninguna duda de que Cristo fuese Dios y eso era lo que él quería transmitirle a estas personas. Entonces Cristo, ante los ojos de Juan y ante los ojos de todos de nosotros, debe estar claramente identificado como que sí, en su humanidad él fue perfectamente hombre, pero aún en su humanidad no dejó de ser Dios, fue perfectamente Dios. Jesucristo es Dios encarnado, fue Dios viniendo a convivir con la humanidad y permaneciendo en la humanidad hasta nuestros días. Ahora, esa es la base fundamental de la fe cristiana, creer que Cristo se hizo hombre, y no solo que se hizo hombre, sino que vino y murió por nuestros pecados como hombre. Él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos quizás sobrellevar las consecuencias de nuestro pecado. Todos sabemos que las consecuencias del pecado es la muerte. Ahora, Cristo fue a la cruz y se puso en nuestro lugar para que nosotros tuviésemos vida y que esa vida fuese abundante. Entonces, Juan, en esa experiencia que tuvo con Jesús, podría afirmar de que él vio eso, él vio a Jesús en la cruz. Y no solo lo vio en la cruz, sino que lo vio resucitar, lo vio volver a la vida. Y esa era la garantía que él necesitaba y que todos los creyentes necesitamos para que nuestra esperanza sea real. Él venció la muerte. Y venciendo la muerte, venció para nosotros también la muerte. Entonces, en la persona de Cristo, fue nuestro pecado, pero también nos vivifica porque gracias a que Él resucitó, tenemos garantía que nuestro futuro, nuestra esperanza es resucitar como Él lo hizo. Entonces, como creyentes nunca podemos poner en duda que Jesús fue perfectamente hombre y perfectamente Dios, que Él murió poniéndose en nuestro lugar y que además Él resucitó para ser el primero de la resurrección, porque cada uno de nosotros en un momento determinado, cuando Dios lo determine, vamos a resucitar juntamente con Cristo. Ahora, nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en eso, en el hecho de que Cristo tomó nuestro lugar. Nunca debemos dudar que los méritos los hizo Cristo. Nosotros constantemente estamos en un proceso de santificación o de perfeccionamiento en la obra de Dios o para la gloria de Dios. Pero Cristo hizo el mérito de antemano por nosotros. Cristo está asumiendo una responsabilidad en nuestras vidas.
No solo la responsabilidad de darnos la esperanza de una vida eterna, sino la responsabilidad de obrar, de empezar un proceso en nuestro interior para que seamos transformados cada vez más, que nos parezcamos a Él cada vez más y que seamos cada vez más parecidos y agradables a Dios. Entonces, esa barrera que nos separaba de Dios, una barrera que es llamada el pecado, Cristo la vino a derrumbar tomando nuestro lugar. Ahora, lo importante es saber algo. Si bien Cristo tomó nuestro lugar, si bien Él derrotó al pecado, Él venció al pecado, el pecado sigue estando presente. Y esa es una de las segundas cosas que el apóstol quiere recalcar en este capítulo. Él dice, yo sé quién fue Cristo, yo sé y les puedo garantizar que Cristo no solo vivió entre nosotros, sino que resucitó, que se puso en nuestro lugar, que Él era verdaderamente Dios. Pero quiero aclararles algo, o sea, el apóstol intenta hacernos ver que así como la luz es real, las tinieblas también son reales y en las tinieblas es donde habita el pecado. Nosotros vivimos en un mundo gobernado por las tinieblas. Tenemos que convivir constantemente y lidiar constantemente con la tentación y con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es real para el que no conoce a Cristo y es real también para nosotros que nos consideramos hijos de Dios. Y eso es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. No podemos desestimar el poder y las consecuencias que el pecado puede tener para nosotros. ¿Por qué? Porque aunque seamos hijos de Dios, tenemos al pecado asediándonos con la finalidad de romper nuestra comunión, nuestra relación personal con Dios. Siempre vamos a estar sujetos a las tentaciones que van a intentar separarnos de Dios. Que ese mérito que Cristo logró por nosotros, el pecado quiere perjudicarlo para que nosotros estemos alejados de Dios, para que esa comunión, esa relación que tenemos con Dios sea rota. Ahora, hay una incompatibilidad entre la luz y las tinieblas. Cristo nos rescató y nos trasladó de las tinieblas a la luz. Y siempre va a haber una incompatibilidad entre la luz y las tinieblas, porque a donde hay luz, las tinieblas se disipan. El apóstol le dice a los lectores, nos dice a los lectores, que no podemos mentirnos a nosotros mismos diciendo que estamos en la luz, pero actuando conforme a las tinieblas. Ahora, el pecado y su influencia no ha dejado de acecharnos diariamente, pero hay un trabajo constante que Cristo sigue haciendo hoy en día. Yo sé que tú que me estás escuchando puedes pensar, bueno, pero se supone que nosotros como hijos de Dios no debemos pecar. Sí, debemos recordar siempre que a pesar de que Cristo nos ha salvado, hay una naturaleza en nosotros que tiende al pecado. Y es la obra del Espíritu Santo, la continua y perfecta obra del Espíritu Santo en nuestro interior, lo que trata de alejarnos del pecado. Ahora, si un cristiano peca, ¿cómo puede Dios resolver el pecado de un cristiano? Porque se supone que los cristianos no debemos pecar, pero en la realidad el pecado sigue tras nosotros y nosotros inevitablemente seguimos cometiendo día a día pecado. Y eso es algo muy importante, es algo que necesitamos entender. No significa que una vez que nosotros somos cristianos no sufrimos tentación y no pecamos, sino que hay una solución diferente para nuestra transformación, para alejarnos cada vez más del pecado. ¿Cómo se logra esto? Bueno, es interesante entender que una vez que Cristo ascendió de regreso a los cielos, después de resucitar, Él dijo que nos iba a mandar un consolador, al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo viene al corazón de aquel que cree en Cristo Jesús. El trabajo continuo, diario y personal del Espíritu Santo en nuestras vidas es, en primer lugar, hacernos entender que no le agrada a Dios, que es pecado. Cuando nosotros estamos tentados, cuando enfrentamos alguna tentación, siempre va a ocurrir que el Espíritu Santo nos va a alertar, va a poner en nuestro corazón o en nuestra mente un pensamiento que nos dice, aléjate o esto no es correcto, y vamos a tener una certeza interna de que eso no le agrada a Dios. Entonces, el Espíritu Santo representa a Cristo en nuestro interior, haciendo una obra de transformación en nosotros para poder alejarnos del pecado. Por otro lado, el trabajo de Cristo no terminó en la cruz y en la resurrección. Cristo está ante el Padre y Él es nuestro abogado defensor. Él nos representa ante el Padre. Y cada vez que nosotros cometemos algún pecado,
es Cristo también representándonos y defendiéndonos y recordándole al Padre que Él asumió nuestro lugar en la cruz del Calvario y que Él ha asumido continuamente una responsabilidad sobre nosotros, que es la de perfeccionarnos, de hacernos como Él. Entonces, el trabajo de Jesús no terminó, el trabajo de Jesús continúa día a día en nuestra vida. Seas cristiano hace una semana, hace un mes, hace 50 años, Cristo sigue haciendo un trabajo de defenderte diaria y continuamente ante Dios. ¿Por qué? Porque si bien Él hizo el mérito por nosotros, Él entiende nuestra condición pecadora. Entonces Él trata de que seamos santificados. La santificación es un proceso que requiere de la ayuda, en primer lugar, del Espíritu Santo y de la defensa de Jesús ante Dios. Pero no solo se trata de que Él nos defiende y de que el Espíritu Santo nos transforme, sino que también forma parte de nuestra voluntad. Dios nos defiende, el Espíritu Santo nos guía, pero nunca nos quita nuestro libre albedrío. Nosotros tenemos diariamente y continuamente la posibilidad de escoger y de tomar decisiones con libertad. Son esas decisiones las que nos conducen muchas veces al pecado. El detalle es que cuando somos cristianos, muchas veces desestimamos quizás los pecados que cometemos. Entonces le cambiamos el nombre, decimos, es que cuando continuamente nos equivocamos, no es que simplemente nos equivocamos, es que pecamos deliberadamente. Ahora, hay pecados que cometemos sin la intención abierta de ser rebeldes ante Dios, sino por nuestras propias pasiones, por nuestros propios deseos, por las cosas que dominan aún la naturaleza humana que tenemos, nos llevan al pecado. Entonces, es nuestro trabajo saber que cada vez que pecamos, pues sí, contristamos, hacemos que el Espíritu Santo se entristezca, porque Él siempre está ahí presente diciéndonos, epa, cuidado, eso que vas a hacer no le agrada a Dios. Una vez que caemos o que cometemos, mejor dicho, el pecado, el Espíritu Santo nos hace sentir tristeza, dolor en el corazón. Ese dolor que genera el saber que le fallamos a Dios. ¿Qué es lo peligroso? Si recurrimos continuamente ante un pecado, ante un grupo de pecados, entonces llega un momento en que nuestra conciencia se va cauterizando. ¿En qué sentido? Se va haciendo cada vez más débil. Y llega un momento en que, sin darnos cuenta, le quitamos importancia a ese o a esos pecados en nuestra vida. Entonces dejamos de pensar que es algo malo y eso es lo que en algún momento nos explota en la cara y roba y destruye nuestra relación con Dios. Yo quiero que tú sepas que si hay algo de lo que debemos cuidarnos es de la sutil influencia del pecado en nuestras vidas. El apóstol quería recalcarles a esta persona que no por el hecho de que Cristo murió por ellos, el pecado ya había perdido por completo el poder en sus vidas, sino que constantemente el pecado los iba a acechar. Porque la tarea del enemigo y del pecado es separarnos de Dios. No hay nada que le afecte más al enemigo que estemos cerca de Dios. Entonces, no creas que porque eres cristiano ya no van a venir tentaciones. No pienses que porque estás buscando de Dios, el pecado no te va a acechar. En cierto modo, yo creo que sería más intensa esa influencia, más intensa ese acecho, porque a las fuerzas que gobiernan este mundo no les conviene que las personas se enfoquen y deseen agradar a Dios. Entonces yo quiero que eso quede muy claro en tu corazón. En primer lugar, sabemos que Jesús es real, que Él continuamente es testigo de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, y que Él se dio a la tarea de mandarnos al Espíritu Santo para que consolara nuestro corazón y para que guiara cada uno de nuestros pasos. Él sigue haciendo un trabajo a favor de nosotros ante el Padre, representándonos, asumiendo la responsabilidad, diciendo yo me puse en su lugar, su culpa fue pagada, pero también garantizándole al Padre que el proceso que Él empezó en nosotros será continuamente perfeccionado en nuestras vidas hasta que logremos ser como Él. Si tú eres creyente, si somos creyentes, debemos reconocer que lo que está siendo forjado en nosotros es la vida de Cristo. Y Cristo es el garante de que eso sea posible. El Espíritu Santo hace una obra continua en nuestro interior para que eso se logre. Pero entonces, esto nos debe hacer pensar, ok, tenemos a Dios a nuestro favor en la persona de Jesús, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, estamos siendo continuamente acechados, pero ¿cuál es nuestro papel? Esto es muy importante. ¿Cuál es tu papel ante esa continua defensa de Jesús y ante el pecado que te acecha? Pues
hay varias cosas que debemos entender en relación con esto. Lo primero es que hay una parte del proceso de santificación del ser humano que le corresponde a Dios. Hay una parte que hace el Espíritu Santo en nosotros continuamente, hay una parte que Jesús forja en nuestras vidas, hay una parte que nuestras disciplinas espirituales, como la oración, la lectura de la palabra y todo aquello, va forjando en nosotros. Pero hay otra parte del proceso, que es qué pasa cuando caemos en pecado, qué pasa cuando deliberadamente cometemos o no deliberadamente, o cuando nos damos cuenta que pecamos. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. ¿Qué hacer si reconoces que pecaste? En primer lugar, debemos reconocer que el pecado es real, que está presente y que nos acecha continuamente y que debemos cuidarnos de él, que no podemos desestimarlo. Entonces, no caigamos en la trampa de pensar que hay pecados muy graves y pecados menos graves. El pecado es pecado, o sea, el pecado siempre conduce a muerte. Lo que puede cambiar, lo que puede variar es las consecuencias de un pecado. Jesús nos libró de la ira venidera de Dios y eso es una garantía, o sea, no es que porque ya Dios no nos va a juzgar cuando Él juzgue a todo el mundo para castigarnos, significa que podemos pecar como nos dé la gana, no, porque entonces eso diría que nuestra fe no es genuina. Si verdaderamente tenemos fe, no anhelamos pecar, anhelamos por el contrario agradar a Dios. Y el pecado viene a ser aquello que nos hace tropezar o que entorpece nuestra relación con Dios. Si tú eres una persona que amas a Dios y que deseas profundizar tu relación con Dios, tienes que apartarte del pecado. Entonces, reconocer que el pecado es algo real y que tiene influencia, aunque seas creyente o no, en tu vida, es el primer paso para poder rechazarlo. En segundo lugar, lo segundo que es importante es reconocer el pecado. Y cuando hablamos de reconocer, hablamos también de confesar. Pero confesar no es simplemente decir, oye, esto que hice es pecado, sino es compartir internamente el concepto que Dios tiene acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Cuando nosotros confesamos que algo es pecado, estamos manifestando que estamos de acuerdo con Dios en que hay cosas que no le agradan y que a nosotros tampoco nos deben agradar. El pecado siempre se muestra como algo atractivo, pero nosotros debemos saber que al confesarlo nosotros decimos y reconocemos que compartimos la opinión de Dios, que eso no es agradable a su vida y que tampoco va a ser agradable ni beneficioso ni edificante para nosotros. Entonces, reconocer el pecado no es simplemente decir, ay, es que yo sé que pequé, sino compartir la perspectiva, la opinión que tiene Dios acerca de eso que se constituye en pecado. Si Dios dice, robar es malo, robar es pecado, hasta que nosotros no reconozcamos voluntaria y personalmente que robar es pecado, no compartimos la opinión de Dios. Entonces corremos el riesgo de que cuando cuando robemos, digamos, wow, no, esto no debe ser tan pecado. Si Jesús dijo, por ejemplo, cuando tú miras a la mujer de otros y la codicias en tu corazón, ya adulteraste contra ella, Él está diciendo que la codicia conlleva una acción implícita que puede ser presente o futura y que eso es pecado. Si tú no crees que eso es pecado, entonces dices, no, es solamente pecado cuando miras la segunda vez y empiezas a ver a esa mujer, por ejemplo, y la codicia, pues igual estás pecando porque no estás compartiendo la opinión que Dios tiene acerca de algo que no le agrada. Entonces, confesar no es simplemente reconocer públicamente o reconocer verbalmente que has pecado, sino es compartir la opinión de Dios acerca de lo que está bien y acerca de lo que está mal. Lo tercero y muy importante que debemos hacer nosotros como personas que deseamos apartarnos del pecado y que reconoce la veracidad del pecado es arrepentirnos. Y arrepentirse es un paso más allá de confesar. Arrepentirse es evitar seguir incurriendo en eso que a Dios no le agrada, en ese pecado que a Dios no le agrada. Entonces no degrademos el término pecado con el término error. No podemos confundir. Sí, a veces erramos y caemos en pecado, pero un pecado recurrente es un pecado deliberado. Como hijos de Dios debemos rechazar por completo todo pecado recurrente en nuestras vidas. Sí, es verdad, hay cosas que van a ser una continua lucha en tu crecimiento espiritual. Por lo general, esas cosas que te generan lucha son cosas que traes de tu vida anterior cuando no tenías a Cristo Jesús. Tienes que entender varias cosas. En primer lugar, cuando Cristo murió en la cruz,
murió en la cruz por ti y llevó en la cruz cada una de esas cosas que son debilidades espirituales para ti. Su anhelo es que tú seas libre. Jesús nos libró del poder y de la influencia que el pecado tenía sobre nuestras vidas. Eso fue uno de sus méritos más maravillosos que podemos disfrutar. Es decir, el pecado nos acecha, pero ya el pecado no tiene el poder para controlar nuestras acciones si le pertenecemos a Cristo. Entonces debemos mentalizarnos que no hay un pecado que no podamos vencer, porque Cristo ya lo venció por nosotros en la cruz. Debemos apropiarnos de ese mérito, pero debemos también mostrar esa confesión de decir, yo sé que esto es pecado y no me voy a exponer a la tentación. Porque si tú no reconoces que una tentación es un pecado en potencia, entonces constantemente te vas a exponer y vas a perder esa batalla. La palabra siempre nos insta más bien a huir del pecado, no a exponernos al pecado. Y el apóstol Juan va a hacer mucho énfasis en eso en esta carta. Él nos dice que el pecado pertenece a las tinieblas y que la verdad de Dios pertenece a la luz. Si estamos en la luz, toda tiniebla es disipada. Ahora, si estamos en pecado y decimos que andamos en la luz, somos mentirosos porque nuestras obras no son congruentes con lo que es la luz de Dios. Y eso le decía él a las personas, cuídense de esto. Aún hoy tenemos que cuidarnos de esto porque muchas veces nos hacemos muy laxos con respecto a lo que toleramos o a lo que no toleramos. No porque algo sea socialmente aceptado significa que deja de ser pecado. Como hijos de Dios debemos posicionarnos en referencia a lo que Dios considera pecado y a lo que no considera pecado. No podemos ser tan permisivos o tan complacientes con nuestra vida al permitirnos ciertos pecados y tan juiciosos al ver el pecado en otro. Por eso Cristo decía, espérate, o sea, antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, mira la rama que tienes en tu propio ojo metido. Entonces muchas veces somos muy prejuiciosos con respecto a los pecados ajenos. Decimos, porque es real, ojo, el aborto es algo malo, la homosexualidad no le agrada a Dios, drogarse es algo que daña el templo de Dios. Entonces reconocemos esos pecados macros como algo y mantenemos una posición. Robar es malo, pero con aquellos pecados que son más sutiles y aún que pueden llegar a ser más destructivos, entonces somos más blandos. Yo quiero decirte que el pecado es malo, sea cual sea, y que como hijos de Dios debemos alejarnos y mantenernos en la luz de Dios para disipar toda tiniebla de nuestras vidas. No podemos quitarle la importancia y el poder. Ahora, ¿saben qué quiero que quede grabado en tu corazón? Que entiendas que sí, que el pecado es real, que el pecado nos hace daño, que el pecado nos separa de Dios, pero que Cristo tiene el poder para derrotar, para ayudarnos a derrotar y alejar de nosotros todo pecado. Y reconocer que debemos amar mucho a Cristo. Muchas veces perdemos la perspectiva y pensamos que la obra de Cristo terminó cuando Él entregó su vida en la cruz. Cuando predicamos salvación, predicamos es que Cristo entregó su vida en la cruz por ti y por mí también lo hizo. Entonces nos quedamos allí. Decimos luego o reconocemos luego es que Cristo resucitó y venció a la muerte por ti y por mí. Esa es nuestra esperanza. Pero debemos reconocer que mientras nosotros somos procesados personalmente para ser como Cristo, Él sigue una obra que la lleva a cabo en nuestro interior el Espíritu Santo y en el cielo, en la presencia del Padre, el mismísimo Jesús. Debemos amar entrañablemente a Jesús porque Él no descansa, Él día a día nos protege, día a día nos defiende, día a día se hace responsable por nosotros. Ahora es hora de que te hagas responsable de tus propias acciones. No seas blando con el pecado, no seas permisivo con tus propias acciones. Siempre ve a través de los ojos de Dios las cosas que te rodean y cuando vayas a tomar una decisión, siempre ten presente que es Dios el que gobierna tu vida y que debes estar de acuerdo con Él en que aquella decisión que vas a tomar, sea una decisión grande o pequeña, tienes que entender si es o no es agradable a Él. Y tienes que siempre tomar las mejores decisiones que le glorifiquen, porque son las que te van a ayudar a avanzar más en tu vida. Recuerda, nuestra vida está para adorar a Dios. Nuestra vida sirve para darle gloria a Dios. Nuestra misión es traer a otros a Dios, mostrarles a Cristo con nuestras vidas, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Pero para nosotros mismos también hay un provecho en esto. Mientras más libre vivamos,
mientras más libres seamos, más plena va a ser nuestra vida. Jesús dijo que Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Aquello que Jesús llama una vida en abundancia es una vida libre de la presión y del peso del pecado. Es una vida con la conciencia limpia. Es una vida en la que entendemos que Jesús es real, que está vivo, que día a día está con nosotros y que le desagrada el pecado. Entonces, hermano o hermana, persona que has escuchado o que estás escuchando este mensaje, quiero recordarte eso. Quiero recordarte que Cristo está a tu favor, que Él te ama entrañablemente a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Quiero que entiendas que el pecado no es un mito, el pecado es algo real y que te destruye. Y quiero que te refugies en Dios y que te apartes del pecado. Si en tu corazón ha estado este pensamiento de que, wow, no había pensado que verdaderamente tenía una lucha real con el pecado. Siempre pensé o quizás pensé que ya el pecado había muerto para mí. Quiero decirte que no. Aún nosotros los hijos de Dios tenemos una lucha continua contra el pecado. Pero ¿sabes qué? Aunque peques, tienes a Dios constantemente allí para perdonarte. Reconoce que el pecado es real, confiésalo. Confiésalo con completa libertad, sin ningún temor, sin ninguna reserva, porque Cristo siempre está atento, deseoso de escucharte, de que tú hables lo mismo que Él habla. Y aléjate de una vez por todas del pecado. Si te sientes frágil, si te sientes débil, recuerda que Dios está en tu interior y que Él desea fortalecerte. Él desea que tu voluntad sea fortalecida para que cada vez más puedas ser libre, para que cada vez más puedas alejarte del pecado y agradarle. En realidad, los más beneficiados somos los que deseamos vivir como Dios, porque al dejar toda esa vanidad de la vida pecaminosa, nos hacemos personas más productivas, nos hacemos personas más santas, con una conciencia más limpia y con una fe más fuerte e inquebrantable. Así sea cual sea la situación que atravesemos, podemos contar con que Dios nos bendice, con que Dios nos sustenta, con que Dios nos perdona y está a nuestro favor. Te pido que ahí donde estás, cierres tus ojos por un momento y yo quiero orar. Quiero orar para que Cristo sea real en tu corazón, para que su vida sea algo continuo en ti a través del Espíritu Santo y para que rechaces todo aquel pecado que te ha estado acechando, para que te alejes de todo aquello que rompe tu comunión con Dios. Te doy gracias, Señor, porque sé que moriste por nosotros en la cruz y asumiste nuestro lugar. Hiciste un mérito ante Dios, rompiste la barrera que nos separaba de Él, que era nuestro pecado. Tú llevaste en tu cuerpo todos nuestros pecados. Te pido también, Dios, que nos des la conciencia de que tú continuamente estás trabajando para defendernos, para obrar a nuestro favor, que depende también de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío, el que tomemos las decisiones que te glorifiquen. Así que ayúdanos a discernir cuáles son las mejores cosas. Ayúdanos a discernir cuando estamos siendo tentados y cuando estamos a punto de caer en pecado para poder alejarnos del pecado. Señor, protégenos de no pecar deliberadamente a conciencia de que a ti no te agrada. Perdónanos todos nuestros pecados. Ayúdanos a sentirnos libres de toda carga, a sentir que tú has llevado la carga por nosotros y que nos purificas continuamente con tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Ayúdanos a vivir una vida libre de cargas, libre de culpa, libre de pecado. Y danos esa vida en abundancia que nos prometiste y que sé que es real. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que este mensaje sea de edificación para tu vida y te invito a que te conectes el próximo miércoles a las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube para que puedas ver la siguiente. Que tengas buenas noches.